Dicen que la basura de uno es el tesoro de otro. Pero ¿y si esa basura vale en realidad $400 millones? ¿Y si Parker Schnabel se topara con ella por casualidad? Enterrado en lo más profundo de la selva, olvidado bajo capas de tierra, óxido y tiempo, Parker descubrió algo extraordinario. Un trommel abandonado. Una enorme máquina antigua para procesar oro que llevaba décadas sin ver la luz del sol. A primera vista, no parecía más que un montón de chatarra oxidada tragada por el bosque, cubierto de suciedad, enredado en la espesa vegetación. Parecía completamente inútil, pero Parker vio algo más. No era basura, era un gigante dormido. En su época dorada, esta bestia devoraba montañas de tierra, tamizándola con fuerza bruta, sin precisión, en busca de oro. Y aunque se le escapaba mucho, lo que dejaba atrás podría cambiar la vida de Parker para siempre. Porque dentro de aquella antigua máquina se escondía oro, mucho oro, suficiente para hacer historia. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Cómo se puede dejar atrás algo tan valioso? ¿Y qué va a hacer Parker con este hallazgo único en la vida? Vamos a descubrirlo. En lugar de capturarlo todo, el fino polvo de oro se coló por las rendijas y se mezcló con la tierra. Y aquí es donde las cosas se ponen locas. Todo ese oro perdido había estado allí durante décadas, completamente intacto. Durante años, había habido rumores sobre una mina abandonada en la zona. Algunos mineros locales afirmaban que había formado parte de una importante explotación que se quedó sin dinero y tuvo que cerrar. Otros creían que el lugar albergaba tierra rica en oro sin tocar, pero nadie se había atrevido a ir a buscarlo. Todo eso cambió cuando llegó Parker. Mientras se subía a la tromela y quitaba la suciedad, algo le llamó la atención. Un pequeño destello de metal brillante. Al principio pensó que era un juego de luces, pero al mirar más de cerca, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era oro. Y no solo unas pocas pepitas, era una gran cantidad de oro, atrapado dentro de la vieja máquina. Parker lo supo de inmediato. No era un hallazgo cualquiera, pero había un problema enorme. La trommel no solo estaba rota, estaba completamente destrozada. Años de exposición a la intemperie la habían dejado oxidada, atascada y a punto de derrumbarse. Si Parker quería sacar algo de oro de ese lugar, él y su equipo tenían que resucitar toda la máquina. Y no era tarea fácil. El primer reto era averiguar cómo mover el colosal trommel sin causar aún más daños. Aquella cosa estaba construida como un tanque. Enorme, pesada y completamente atascada en el suelo. Pero el tiempo no había sido benévolo con ella. El metal estaba corroído, el armazón era frágil y un solo movimiento en falso podía hacer que todo se derrumbara. Sacarlo de la densa selva y llevarlo a un lugar donde se pudiera trabajar fue una pesadilla logística. Se necesitó todo el conocimiento técnico y la determinación para transportarlo de forma segura. Pero eso solo fue el principio. Una vez en su sitio, comenzó el verdadero trabajo. Cada pieza necesitaba atención. Los engranajes estaban tan desgastados que apenas giraban. Las pantallas estaban obstruidas por años de suciedad y residuos. Y el tambor de acero, el corazón de toda la máquina, apenas se mantenía unido. Fue una revisión completa de arriba abajo, y la presión era enorme. Con cada día que pasaba, el equipo se enfrentaba a nuevos contratiempos. Era imposible encontrar piezas, los tornillos oxidados no se movían y el tiempo se agotaba. Toda la operación dependía de que el trommel volviera a funcionar. Y el fracaso simplemente no era una opción. Parker se negó a rendirse. Sabía lo que estaba en juego. Y después de días de sudor, lucha y esfuerzo incansable, ocurrió algo increíble. El trommel volvió a rugir. Cuando la enorme máquina finalmente comenzó a girar de nuevo, el equipo esperaba buenos resultados, pero lo que encontraron superó todo lo que habían imaginado. Mientras limpiaban el área alrededor del trommel, se encontraron con algo escondido bajo capas de suciedad y escombros. Una reserva intacta de tierra rica en oro. Al principio parecía normal, pero cuando la analizaron en busca de oro, los resultados fueron asombrosos. La concentración de oro en este montón olvidado era altísima, mucho mayor que cualquier otra cosa que Parker hubiera extraído antes. No era un hallazgo menor. Se trataba de una mina de oro en potencia que estaba allí, esperando a ser procesada. Parker, si vienes ahora, ven a este lado. Y probablemente haya mucho más que no puedas ver hasta que lo amontones. Son solo los excavadores los que lo están recogiendo. Ya sabes,
Parker sabía que tenía que actuar rápido. No tenía tiempo para construir una planta de lavado a gran escala, así que montó una estación de procesamiento temporal, combinando técnicas mineras clásicas con equipos modernos. Esta vez no iba a dejar nada al azar, iba a recuperar hasta la última mota de oro. ¿Y los resultados? Absolutamente increíbles. Día tras día, el oro seguía acumulándose. Las cantidades totales subían cada vez más, y en poco tiempo, Parker se dio cuenta de que no solo estaba haciendo un buen hallazgo, había dado con uno de los mayores yacimientos de oro de toda su carrera. La enorme cantidad de oro recuperada hizo que su valor se disparara hasta alcanzar millones. Lo que comenzó como un intento desesperado por revivir una máquina averiada, se había convertido en un auténtico premio gordo. Pero justo cuando Parker pensaba que este descubrimiento no podía ser mayor, él y su equipo encontraron algo aún más increíble. A medida que el equipo excavaba más profundamente, tanto en la tierra como en la historia del lugar, descubrieron algo que lo cambió todo. Enterrados entre una colección de antiguos registros mineros, encontraron una serie de documentos que insinuaban un secreto aún mayor. No se trataba de notas aleatorias. Eran registros detallados que trazaban una red oculta de yacimientos abandonados ricos en oro, y todos ellos conducían a este mismo trommel. Cuanto más estudiaban los registros, más claro lo veían. Este trommel no era solo otra pieza de equipo minero antiguo, formaba parte de una operación mucho mayor, una que se había perdido en el tiempo. Los registros describían lugares con concentraciones de oro increíblemente altas, zonas que habían permanecido intactas durante décadas. Era como descubrir un mapa del tesoro que conducía a una fortuna que había estado a la vista todo el tiempo. Parker no podía creer lo que estaba viendo. Si estos registros eran correctos, entonces este trommel era solo la punta del iceberg. ¿Quién sabía cuánto oro más había todavía ahí fuera, enterrado bajo la superficie, esperando a ser descubierto? Sí, tengo curiosidad por ver cómo va la recuperación del oro y luego tener una conversación más seria sobre cuáles son nuestras opciones. Tenemos bastante presión de tiempo y cada día es más difícil encontrar una planta y tener un plan sobre lo que vamos a hacer con ella. Y ahora, Parker tenía la clave para encontrarla. La búsqueda estaba lejos de terminar. Esto era solo el principio, pero antes de ir en busca de nuevos yacimientos ricos en oro, Parker tenía que devolver la trompa a la vida, y eso significaba restaurar un pedazo de historia. Cada abolladura, cada engranaje oxidado, cada panel desgastado contaba la historia de mineros que hacía tiempo que se habían ido. Gente que había luchado contra los elementos, impulsada por el sueño de hacerse rica. El trommel había pasado por años de uso brutal, filtrando miles de toneladas de tierra, arena y rocas. Estaba claro que esta máquina había sido en su día una fuerza imparable en la minería del oro. Parker no quería correr ningún riesgo. Trajo a especialistas para que se encargaran de la restauración. Cada reparación tenía que hacerse a la perfección, porque un pequeño error podría poner en peligro toda la operación. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, mientras trabajaban sin descanso para reconstruir el trommel pieza a pieza. Y entonces, por fin, la bestia volvió a rugir. Ver el trommel completamente restaurado en funcionamiento era algo impresionante. Procesaba la tierra con una eficiencia asombrosa, separando las pepitas de oro y las partículas finas a una velocidad increíble. Ya no era solo una máquina minera, era un símbolo del potencial olvidado que había vuelto a la vida. El equipo de Parker sabía que lo más difícil estaba por llegar: devolver a la vida a una vieja bestia minera. No se trataba solo de encontrar oro, se trataba de excavar más profundamente, de descubrir lo que se había dejado atrás, tanto el oro como la historia. En la minería de oro, la mayoría de la gente se centra en lo que tiene delante, pero a veces el verdadero tesoro está enterrado en el pasado. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando redescubrieron la vieja pieza de equipo minero, el trommel. Era una máquina enorme construida para separar el oro de la tierra y las rocas. En su día, fue una maravilla de la ingeniería, pero a medida que la tecnología avanzó, máquinas como esta quedaron obsoletas y se oxidaron en campamentos mineros olvidados. Pero Parker no vio un trozo de metal inútil. Vio una oportunidad. No era solo una máquina averiada, era un gigante dormido, esperando a ser despertado. En lo profundo del desierto, en un lugar que en su día estuvo repleto de buscadores de oro,
El equipo de Parker encontró el trommel enterrado bajo capas de tierra y maleza. La mayoría de la gente habría pasado de largo, pero Parker sabía que no. Las viejas máquinas mineras como esta a menudo atrapaban oro en sus sedimentos, oro que nunca había sido recuperado. No se trataba de un proyecto arriesgado, era un riesgo calculado con la posibilidad de obtener grandes recompensas. Probar las dos plantas que hemos probado hoy ha sido una buena idea, pero tenemos que tomar algunas decisiones. El tiempo corre. Sacar el trommel del desierto fue todo un reto. Era enorme. Pesaba toneladas y estaba completamente atascado. El equipo tuvo que traer grúas pesadas, camiones y un ejército de expertos solo para moverlo. Cada paso era una apuesta, pero sabían que valía la pena. Una vez que finalmente llevaron el trommel al taller, comenzó el verdadero trabajo. Hubo que limpiar años de óxido. Hubo que sustituir piezas viejas y desgastadas. Pero no se trataba solo de arreglar la máquina. Se trataba de actualizarla. Se sustituyeron los engranajes obsoletos por otros de alta tecnología. Se instaló un motor nuevo y se añadieron sensores avanzados. Lo que antes era una máquina vieja y torpe, era ahora una moderna potencia para la extracción de oro. Para asegurarse de que todo funcionara correctamente, el equipo construyó un gemelo digital del trommel utilizando un software de modelado 3D. Esta versión virtual les permitió probar las mejoras y solucionar los problemas antes de realizar cambios reales, lo que les ahorró tiempo y dinero. También utilizaron drones para cartografiar las zonas más ricas en oro, escaneando el terreno con precisión milimétrica para encontrar los mejores lugares para excavar. Con el trommel en funcionamiento, los resultados fueron increíbles. Extraía oro de la tierra con más eficiencia de lo que nadie esperaba, convirtiendo lo que antes era un trasto abandonado en una máquina productora de oro. Pero, más allá de eso, demostró algo mucho más importante. A veces, el mejor tesoro no es solo el oro, es saber dónde buscar, arriesgarse y ver valor donde otros no ven nada. El equipo de Parker había hecho mucho más que revivir una vieja máquina. Habían aprovechado una parte olvidada de la historia de la minería y la habían convertido en uno de sus mayores éxitos. Y ahora, con el trommel de nuevo en funcionamiento, quedaba una pregunta por responder. ¿Cuánto más tesoro quedaba ahí fuera, esperando a ser encontrado? Cuando finalmente llegó el día de poner en marcha el trommel, la presión era enorme. ¿Seguiría esta vieja bestia teniendo lo necesario? ¿O era solo un trozo gigante de chatarra? El enorme tambor rugió al cobrar vida. La tierra y los escombros entraron a raudales y, entonces, empezó a salir oro. Y no solo un poco. Las cifras eran asombrosas. El trommel extrajo oro por valor de millones de dólares, mucho más de lo que nadie había esperado. El riesgo había dado sus frutos de forma espectacular. No se trataba de una máquina olvidada. Era una mina de oro disfrazada, literalmente. Pero entonces ocurrió algo extraño. Un lado del trommel producía mucho más oro que el otro. Eso no era normal. Si el oro se acumulaba en una zona y apenas salía por la otra, algo fallaba. ¿Había algún defecto en la instalación? ¿Un problema mecánico? ¿O era una señal de algo aún más grande? El equipo tenía que averiguarlo. Rápido. ¿Ves eso ahí en la esquina? Es un gran charco de oro en el borde. Es realmente genial. Dios. Viendo esto nada más llegar, apuesto a que podríamos encontrar algunos muy buenos. Todo este proyecto no se trataba solo de hacerse rico. Cambió la forma en que la gente veía la minería. De repente, la maquinaria olvidada ya no era solo chatarra. Quizá el pasado aún tenía algunos ases en la manga. Mineros, ingenieros e incluso aficionados a la historia comenzaron a excavar, literal y figuradamente, en los archivos, tratando de localizar equipos antiguos que aún pudieran tener algo de vida. Era como una pequeña fiebre del oro, pero para máquinas olvidadas. Pero la cuestión es que no se trataba solo de nostalgia. El equipo de Parker había establecido un nuevo estándar para la minería. Al tomar equipos antiguos y actualizarlos con tecnología moderna, recuperaron oro de manera mucho más eficiente y redujeron el daño ambiental. Eso les valió el respeto no solo de otros mineros, sino también de las comunidades locales. Al final, el trommel restaurado se convirtió en algo más que una simple máquina en funcionamiento. Era un símbolo, un recordatorio de que la historia aún tiene muchos secretos por descubrir. No se trataba solo de excavar en busca de oro,
Se trataba de excavar en el pasado y demostrar que, a veces, los mejores tesoros no son los que esperas encontrar. El éxito del equipo demostró una cosa: las ideas audaces y la perseverancia pueden convertir incluso las reliquias más oxidadas en potentes fuentes de oro. Lo que comenzó como un experimento arriesgado terminó reescribiendo las reglas de la minería. El trommel, que había caído en el olvido, se convirtió en un símbolo de determinación, creatividad y visión. Un recordatorio de que, a veces, los mayores tesoros no están enterrados bajo tierra, sino escondidos en el propio pasado. Este descubrimiento no se trataba solo de encontrar oro, se trataba de cambiar la forma en que la gente piensa sobre la minería. Las máquinas abandonadas, que antes se consideraban inservibles, se convirtieron de repente en cápsulas del tiempo con un potencial sin explotar. La industria se vio obligada a reconsiderar su enfoque. ¿Qué más se había dejado atrás que aún pudiera tener un valor inmenso? No fue solo una victoria para el equipo de Parker. El trommel restaurado no solo extrajo oro, lo hizo con mucho menos desperdicio y daño medioambiental que los métodos tradicionales. Desafió la idea obsoleta de que la minería tiene que realizarse a costa del planeta. Y lo mejor es que esto solo fue el principio. El renacimiento del trommel despertó el interés por la tecnología minera antigua, inspirando a otros a mirar más allá de las máquinas modernas y explorar cómo se estaban reexaminando innovaciones pasadas, como las herramientas mineras y los antiguos yacimientos, y se estaban descubriendo depósitos que antes se habían pasado por alto. Al fin y al cabo, el trommel no era solo una máquina. Era la prueba de que la historia y la innovación pueden trabajar juntas para crear algo extraordinario. Sí, vale la pena probar estos rifles hidráulicos. Para mí, siempre han sido un poco delicados. Se atascan, pero Parker y su equipo no se limitaron a restaurar una pieza de equipo antiguo. Reescribieron el futuro de la minería. Durante años, la gente asumió que una vez que una máquina llegaba al final de su vida útil, era inútil. Pero el proyecto de Parker dio un giro radical a esa idea. Al recuperar un equipo abandonado y devolverlo a la vida, su equipo demostró que la minería no siempre tiene por qué consistir en arreglar una máquina vieja. Parker y su equipo cambiaron la forma de hacer minería combinando conocimientos históricos con estrategias modernas. No se limitaron a parchear el trommel y cruzar los dedos. Estudiaron antiguos registros mineros, colaboraron con investigadores y utilizaron tecnología de vanguardia para replantearse cómo se extrae el oro. ¿El resultado? Un modelo revolucionario que equilibra la eficiencia y la sostenibilidad. Esto es lo que llamamos minería de oro. Estos sistemas pueden determinar si vale la pena restaurar o sustituir una máquina, lo que garantiza que no se desperdicie nada valioso. En un sector en el que las máquinas suelen desecharse demasiado pronto, este tipo de tecnología también podría haber estado, literalmente, sobre una mina de oro. Al cambiar el enfoque de los nuevos yacimientos a los antiguos, las empresas mineras están dando nueva vida a regiones que antes se consideraban agotadas. El impacto económico ha sido innegable. Donde quiera que se implante este nuevo enfoque, se crean puestos de trabajo, se revitalizan pueblos mineros y se generan empleos. La minería de oro ha sido criticada por el daño que causa al planeta, pero el proyecto de Parker está demostrando que hay otra forma de hacer las cosas. En lugar de despojar constantemente tierras vírgenes, su equipo ha demostrado que los mineros pueden aprovechar al máximo lo que ya se ha perdido para el medio ambiente. Es una revolución en la industria. Ahora estoy manejando un trommel que alimenta un conjunto de jigs, que es en realidad el mismo tipo de equipo que tenía mi abuelo. Así que me hace mucha ilusión que esto vuelva a suceder. Y sin duda me hace sentir como en casa, y me recuerda mi infancia en Big Nugget. La actividad minera del oro se reanuda. Las tiendas, los restaurantes y los pequeños negocios están creciendo, impulsados por el aumento de la demanda de los trabajadores y los visitantes. Las familias que en su día habían renunciado a la idea de encontrar oportunidades en estas zonas, ahora vuelven a ver un futuro. No se trata solo del oro que se extrae de la tierra, sino del efecto dominó que crea en las economías locales, lo que demuestra que, a veces, un proyecto exitoso puede cambiarlo todo. Y lo que es más importante, este proyecto está cambiando la forma en que la gente piensa sobre la minería. Durante años, el progreso siempre estuvo ligado a una tecnología más grande, más nueva y más cara. Pero Parker ha demostrado que,
A veces, el mejor camino a seguir no es empezar de cero, sino aprovechar mejor lo que ya existe. Su tromel no es solo una vieja pieza de equipo, se ha convertido en un símbolo de innovación, que demuestra cómo el trabajo duro, la creatividad y una visión clara pueden convertir algo olvidado en algo revolucionario. El enfoque de Parker también envía un mensaje a toda la industria. La minería no tiene por qué ser derrochadora para tener éxito. Al restaurar y reutilizar equipos, su equipo ha demostrado que es posible equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad medioambiental. En lugar de abandonar el pasado, han encontrado una forma de aprovecharlo para crear algo más eficiente, más sostenible y, en última instancia, más rentable. Pero el impacto de este proyecto va más allá de la minería. Nos desafía a todos a replantearnos lo que consideramos anticuado u obsoleto. ¿Cuántas herramientas, industrias o ideas se han descartado solo porque parecen demasiado viejas para ser útiles? El trabajo de Parker nos recuerda que debemos mirar más allá, no solo al suelo en busca de oro, sino también a nuestras propias suposiciones sobre el progreso. Al darle una segunda oportunidad a este trommel, Parker ha demostrado que la verdadera innovación no consiste en abandonar las viejas costumbres. Se trata de encontrar nuevas formas de utilizarlas, y esa es una lección que va mucho más allá de la minería del oro. Es un llamamiento a todos nosotros para que miremos más de cerca lo que ya tenemos. Porque a veces, las mayores